Más y Mejores Empresarios, el podcast de AGE Uruguay que busca ayudar a construir, impulsar y fortalecer la nueva generación de empresarios de nuestro país y, por qué no, del mundo. Buenas tardes, ¿cómo va? Se puede peinar en cámara, se puede hacer de todo, está todo autorizado. Juana Flor, Augusto, Mati, ¿todo bien? Buenas Mati está tardes, con un ¿cómo look, andan? Mati está con un look muy, pero muy de ¿cómo se llama esto? Survivor, ¿no? Algo así, estás con un look 300 ahí también, sí. Sí. Bueno, vamos a seguir esperando que siga entrando gente. ¿Andan bien? Aprovechemos a hablar ahora. ¿Cómo andan? Ale, felicitaciones por el océano, muy bien, buenísimo. Muchas gracias, un saludo grande para todos. Entonces me dice, ¿vos escuchás ahí lo que yo estoy escuchando? Sí, estamos escuchando a alguien. A Gonza. Bueno, sigue ingresando gente. Vamos a esperar unos minutos más. Veo alguna cara conocida de la audiencia ahí. Podés saludarlos, dejar pegados. A mi gran profesor Ramiro Podetti. Sí, mi profesor también. Ahora me doy el gusto yo de llamarlo, ¿no? Es decir, en el Zoom. No lo pude llamar en la clase, me llamaba él. Pasa lista. Qué gusto verte, Ramiro. Bueno, ahora a 19:05 arrancamos, a dejar un minuto y medio más, que se sigue sumando gente. Lo veo a Fausto de Argentina que se conecta, le mando un abrazo grande, muchas gracias Fausto por sumarte. Seguro que va a haber gente de otros lados que no voy a saludar, no se enojen, pero Fausto es el que está muy vinculado además con China, así que... Grande Javi, un abrazo a todos, no quiero molestar, Gracias. Así que atentamente escuchándolos. Bueno, siendo 19:05, le doy la bienvenida a todos a esta conferencia que vamos a tener hoy. Mi nombre es Javier Fernández, yo soy presidente de AGE Uruguay, y primero, antes que nada, agradecerles a todos ustedes por sumarse en este nuevo evento, en esta nueva charla que estamos haciendo. Agradecerle, obviamente, a Nicolás Santo, que puede saludar ahí, así lo ven, y que en un ratito va a estar ilustrándonos con su charla. Le voy a decir el nombre textual, así no le erro. Nuevas dinámicas globales, China, Estados Unidos y el futuro de América Latina en el mundo post-COVID-19. Gracias a eso estamos así, de esta manera, con Zoom. Capaz que si no estaríamos presencialmente, lo hubiésemos hecho viajar a Nicolás para que comparta con nosotros, pero no, en este momento lo estamos haciendo así. Y bueno, quiero agradecerle a todo nuestro equipo ejecutivo, a la comisión, Marce, Flor, Nico Perini, Fede, y seguramente me olvida alguien más, le pido disculpas, pero gracias por todo el laburo que hacen para poder tener este tipo de actividades. Es muy importante el laburo que hacen. Quiero agradecer a dos sponsors nuestros que tenemos que nos vienen acompañando hace mucho tiempo, que son Scotiabank y Movistar, que nos acompañan para poder tener la actividad que tenemos, la estructura que tenemos y poder realizar cada una de nuestras actividades. Y quiero hacer un agradecimiento también especial en esta oportunidad. Está por ahí a Matías Viera con agencia Markenetics, que desde hace aproximadamente 2 meses nos están dando una mano con lo que es la web nuestra, así que la van a ver
que tiene algunas mejoras, algunos cambios. Así que Mati, de verdad, muchas gracias, socio nuestro que dedica tiempo para poder tener una web de lujo, además con últimas cosas que hemos agregado, como por ejemplo podcast, y bueno, ya lo tenemos ahí vinculado, que está buenísimo, los invito a escucharlo. Así que de verdad, Mati, muchísimas gracias a vos y a tu equipo por todo ese trabajo. En AGE lo que tratamos de hacer es construir la generación de empresarios jóvenes, fortalecerla, empujarla, que cada vez seamos más. Recién estábamos hablando antes de empezar la charla que somos aproximadamente 280 socios acá en Uruguay, concentrados fuertemente en Montevideo, pero tenemos un grupo cada vez más grande que va creciendo en el interior, como está Nico de León por ahí, que está en Maldonado, y tenemos también algunos socios nuestros que los hemos exportado. Tenemos a Mati Fernández que está en México, tenemos a Lu Hernández que está en Bolivia, así que también estamos exportando socios, puede ser un nuevo rubro que podemos tener. Y para eso hacemos un montón de actividades, de charlas, nos juntamos, hacemos networking, tratamos de ayudarnos mucho en ese camino que es ser empresario, en eso que implica trabajar con colaboradores, con proveedores, con clientes, con mucho foco en valores, comprometidos con el ecosistema, con la sociedad, con el entorno, y tratando de poner la voz de los empresarios lo más arriba posible, simplemente para tener, en el caso nuestro, un mejor país. Además somos parte de una red internacional que es FIGE, donde buscamos, no solamente desde AGE Uruguay, sino en conjunto con asociaciones similares de unos 17 países de Iberoamérica, poder fortalecer estas comunidades en cada uno de los países y juntos lograr muchas más cosas. Estamos lanzando hasta un posgrado en España, con modalidad online y también con algunas semanas presenciales. O sea, estamos haciendo un montón de cosas a nivel FIGE que tienen mucha importancia y que le dan a nuestros socios de Uruguay, de un país chiquitito, una cercanía con otros empresarios del mundo que nos permite hacer las cosas mucho más fáciles. Así que, de vuelta, el agradecimiento a todos ustedes por participar, a Nicolás Santo, que ahora lo voy a presentar con la info, que la verdad que creo que está bueno que escuchemos, porque ¿quién no piensa que China es clave en cualquier cosa que hacemos, más allá del COVID? Así que bueno, lo voy a presentar como corresponde. Un aviso importante, van a ver que estamos grabando, les voy a pedir que tengan mucho cuidado con el tema de los micrófonos. La idea de esta charla es que vamos a tener la suerte de que Asuntos Públicos la va a estar compartiendo dentro de su grilla de programación, seguramente a partir de la semana que viene. Así que es muy importante que cuidemos el formato y que cuidemos también el audio, ¿sí? La dinámica va a ser la charla de Nico y pueden ir mandando preguntas en la medida que vayan surgiendo. La pueden mandar a través del chat. Nico Perini, de la Comisión de Eventos, va a estar de alguna manera recopilando esas consultas, y luego de la charla, que aproximadamente será unos 30-35 minutos, vamos a poder compartir esas preguntas con Nicolás para que nos pueda ayudar, y haremos el cierre más o menos dentro de 50 minutos aproximadamente. Eso es lo que debería durar aproximadamente el evento. Así que de vuelta agradecerles. Les voy a contar, tenemos 2 eventos por delante. El 16 de julio vamos a estar lanzando una ronda de negocios entre Argentina y Uruguay que se va a realizar más adelante, que va a ser seguramente el mes de agosto, pero el lanzamiento de la misma es el 16 de julio. ¿Sí? Así que esténse atentos a alguno que le interese los negocios entre Uruguay y Argentina, para poder acercarse y participar. Y el 23 de julio tenemos una charla virtual con Damián Mara Martínez, Digital Content Creator, que va a hablar sobre cómo reaccionan las marcas a sucesos inesperados. Miro para la derecha, que tengo ahí el monitor buchón, así no, digo las cosas como tiene que ser. Otra gran charla que vamos a tener para cerrar el mes, y la realidad es que estamos pensando ya quizás a partir de agosto-septiembre volver a actividades presenciales, así que aquellos que extrañen hacer networking presencial, esténse atentos porque es muy probable que vamos a estar viéndonos las caras más de cerca, ¿sí? Nico Santo. Nicolás es autor de Un tango con el dragón. La verdad me encantó el autor, confieso. Un uruguayo en el gobierno chino y el ascenso de una potencia global desde adentro. Editado por Penguin Random House. Después van a ver en el chat que vamos a dejar la información de la editorial y también no sé si es un blog, después Nico nos contará bien,
para que puedan ver más información más allá de lo que Nico nos comparta en el día de hoy. Especialista en promoción de inversiones y ha asesorado gobiernos, empresas y organismos internacionales en la materia. Cuenta con una maestría otorgada en la Universidad Tsinghua y fue Visiting Scholar en Harvard Law School. Actualmente está radicado en San Francisco, California, pasando mucho más calor que nosotros, y le cedo la palabra para que nos ilustre. Muchas gracias, Nico, en serio. Bueno, muchas gracias, Javier, por la generosa presentación y bueno, como les dije con anterioridad, felicitaciones por el trabajo que están haciendo desde AGE. Creo que en un país como Uruguay ser joven es difícil y ser empresario también, así que reunir las dos condiciones de jóvenes empresarios creo que es un desafío doble. Y realmente he seguido por las redes sociales algo del trabajo que hacen y me parece muy valioso, así que felicitaciones por eso y a seguir adelante con todas. Actividades como esta ronda de negocios Uruguay-Argentina que acabas de mencionar, creo que son muy valiosas para los miembros y como te adelanté en la previa, me voy a estar uniendo como miembro de AGE en las próximas semanas, así que vamos a estar aportando nuestro granito de arena desde acá. Bueno, antes que nada me gustaría contarles cómo surgió la idea de esta charla. Recibí hace unas semanas el llamado de uno de los directivos de AGE, Marcelo Verdecchia, invitándome a exponer hoy ante los miembros. Marcelo Verdecchia, que además es mi primo, para hacerles el full disclosure, y que junto con Martín Verdecchia, otro de mis primos, son miembros activos de AGE. Pero bueno, espero que ese no haya sido el motivo de la invitación. Así que muchas gracias realmente por eso. Y ni bien me llamó, me pareció interesante traer a colación justamente este tema, el tema de las nuevas dinámicas globales, de cómo esta nueva rivalidad entre China y Estados Unidos va a afectar a América Latina, cómo va a afectar al Uruguay en particular, y cómo se van a reposicionar los distintos actores en el mundo, qué nuevas oportunidades de negocios va a abrir esta situación, y qué cambios pueden esperarse en función de ciertas cosas que ocurran, porque hay un fenómeno que sí es puntual, tal vez, que es la pandemia, pero también hay otro que va más allá de la pandemia, que es el ascenso global de China en sí, ¿no? Que es probablemente una de las tendencias más importantes de nuestras vidas, y que naturalmente continuará generando un gran estrés estructural en el orden mundial, porque a medida que China busca ascender, Estados Unidos busca mantener su posición, y naturalmente eso genera ciertas tensiones. Hoy me gustaría dividir la charla en 3 secciones. En la primera me gustaría darles un pantallazo sobre esta suerte de nueva bipolaridad a la que hacíamos referencia entre China y Estados Unidos. En la segunda sección me gustaría conversar un poco sobre los desafíos y oportunidades que esta situación genera, en base a lo que me ha tocado ver en los últimos 10 años en China por un tiempo, y ahora en el área de la Bahía de San Francisco, en Silicon Valley, uno de los lugares, uno de los centros de innovación más importantes a nivel global. Y en la tercera y última parte me gustaría dejarles alguna recomendación de podcast, de lecturas, de newsletters que creo que pueden ser muy valiosas para ustedes y ayudarlos a enriquecer un poco el entendimiento sobre todas estas cosas que están pasando, que es importante tenerlas claras, ¿no? Y bueno, metiéndonos ya directamente en esta tensión China-Estados Unidos, a mí me gusta mucho la frase que usa el profesor Noah Feldman de la Escuela de Leyes de Harvard para graficar esta situación. Feldman equipara lo que está pasando a lo que pasaría si una fuerza imparable chocara contra un objeto inamovible, ¿no? Siendo China la fuerza imparable y el objeto inamovible Estados Unidos. Y en ese sentido, me gustaría señalar que muchas veces, debido a que China es gobernada por el Partido Comunista, se suele caer en la tentación de decir que estamos ante una nueva guerra fría, ante nuevamente la lucha entre el capitalismo y el socialismo. Pero a mí me gusta mucho la visión que tiene sobre este tema el economista serbio-americano Branko Milanovic, quien dice lo siguiente, dice: esto en realidad no es una lucha como en el siglo XX entre el capitalismo y el comunismo, esto es una lucha por el futuro del capitalismo entre dos tipos de capitalismo. El capitalismo liberal, por un lado, y que tiene a Estados Unidos como principal embanderado, y el capitalismo político,
que tiene a China como abanderado y es una suerte de capitalismo de Estado. El capitalismo liberal, obviamente, como les decíamos, es el que está en Estados Unidos, en la mayoría de los países occidentales, en algunos países asiáticos, en India, en Indonesia. Es un capitalismo en el que el sector privado juega un papel fundamental. Es un capitalismo en el que la promesa es que si uno se prepara, si uno trabaja duro e innova, puede salir adelante. Es un capitalismo que se basa en dos pilares, la democracia y el Estado de Derecho, pero es un capitalismo que tiene un gran riesgo intrínseco, que es la desigualdad que genera y el hecho de que básicamente los ganadores terminen siendo siempre los mismos, ¿no? Es un capitalismo en el que especialmente en los últimos años la movilidad social ascendente se ha enlentecido y se ha tornado más difícil, y justamente por esa razón hoy vemos que en Estados Unidos surgen figuras como Bernie Sanders, como Elizabeth Warren, como Alexandria Ocasio-Cortez, que ganan adeptos y que su discurso resuena en la población por estas razones que les estábamos diciendo. Por el otro lado tenemos el capitalismo político, con China como principal exponente, pero no el único. Vietnam, Rusia en cierta medida, Singapur son ejemplos. Y la promesa que hace este capitalismo es básicamente que el sistema va a garantizar crecimiento económico, va a garantizar estabilidad, va a garantizar prosperidad para la población, a cambio de dos cosas. Uno, menores libertades civiles y políticas, y dos, una mayor autonomía para las élites gobernantes, que suelen ser élites tecnócratas. Es un Estado en el que, por decirlo con una expresión bastante uruguaya, lo político está por encima de lo jurídico. Es una expresión, un Estado en el que las leyes se aplican arbitrariamente y según convenga. Y es un Estado que, según este economista al que hacía referencia, Branko Milanovic, la corrupción es prácticamente parte integral de este sistema y no una anomalía. Ahora, uno quiere comparar estos dos sistemas a veces para ver cuál funciona mejor, cuál funciona peor, y les quiero dar un dato que justamente está en uno de esos trabajos que este economista publica. En el año 1970, Occidente producía el 56% de la riqueza mundial y Asia producía el 19% de la riqueza mundial. Hoy, Occidente produce el 37% de la riqueza mundial y Asia el 43%. Así que 40 años, después de 40 años de apertura y reforma de China, hoy tenemos una China que es bastante poderosa, y en parte debido a que ha aplicado un modelo alternativo en cierta medida, pero sí basado en la innovación como principal fuente de generación de riqueza. Y tal vez esto les parezca algo demasiado teórico o algo que los toca de lejos, que no los toca muy de cerca, ¿no? Pero si se fijan lo que está ocurriendo en Argentina, sin ir más lejos, con la expropiación de Vicentín alimentaria, se indagan un poco en el plan de negocios del gobierno argentino para este proyecto. Básicamente se trata de replicar o generar una contraparte en Argentina de lo que Costco, el gigante que compra granos y otro tipo de alimentos en China, es en China, ¿no? Hay algunos artículos, de hecho, que analizan este tema en detalle, ¿no? Y básicamente lo que el gobierno argentino estaría buscando con esta nueva expropiación sería generar una empresa estatal en el sector agropecuario para poder después llevar adelante negociaciones Estado a Estado con China. Así que el tema es bastante menos teórico de lo que parece. Esta nueva empresa con vocación, este COFCO con vocación exportadora que quiere generar Argentina, creo que es un ejemplo de lo que les estoy diciendo. Y bueno, como les comentaba antes, la pandemia, más allá de ser circunstancial, ha acelerado algunas tendencias que ya estaban presentes, ¿no? Una de esas tendencias es que China se ha tornado más nacionalista. China está dispuesta a mostrar el músculo a nivel internacional de una manera en que no lo hacía antes. Y si ustedes creen que lo hemos visto todo, esperen al año que viene,
porque el año que viene el Partido Comunista Chino cumple 100 años, un partido comunista que tiene 92 millones de miembros y que en un momento en el que el orgullo chino está siendo atacado en cierta medida por todas las acusaciones de origen del virus y demás, indudablemente va a querer tener una actitud más asertiva a nivel internacional, ¿no? Ya lo vemos como en Hong Kong China está apretando las clavijas, ya vemos cómo se generan conflictos con otras naciones, como Australia, con India, en estas escaramuzas que se han generado en la frontera. Con Australia en particular se generó un conflicto por el hecho de que Australia fue bastante proactiva a la hora de pedir una investigación sobre el origen del coronavirus. Problemas que después terminan generando a su vez otros problemas para exportadores australianos, en este caso exportadores de carne, que si bien China no lo reconoce abiertamente, la razón por la cual suspende las habilitaciones a ciertas plantas australianas es por esto que ha ocurrido. Y ni que hablar todas las tensiones que se dan en el mar del sur de China con naciones más pequeñas, ¿no? Vemos una China también que busca activamente aumentar su poder blanco, su soft power, y esto lo vemos en distintos casos, ¿no? Es decir, la diplomacia media, como se le ha dado en llamar a todas estas donaciones que gobiernos y empresas chinas están realizando a países latinoamericanos, el rol protagónico que básicamente Xi Jinping está asumiendo en la Organización Mundial de la Salud, ni que hablar ahora que Estados Unidos formalmente comunicó su retiro. Xi Jinping, que en un discurso rimbombante anunció que si China descubre una vacuna que funcione contra el COVID, va a convertirla en un bien público global. Así que vemos en definitiva una China que viene envalentonada y un Estados Unidos que está dividido por luchas internas que parecen no tener un fin en el corto plazo, ¿no? Miren, yo no quiero tomar posición aquí por un lado ni por el otro, pero yo miro los hechos, y los hechos nos dicen que en materia de gestión de la pandemia, China le ha dado una paliza a los países occidentales. Pero no solamente le ha dado una paliza, sino que le dio vuelta al partido. Si ustedes se acuerdan lo que ocurría en enero, cuando esto recién empezaba, y veíamos los videos de los drones vigilando complejos de apartamentos en China, y la gente que caía por las calles y demás, jamás pensamos que eso podría ocurrir en Occidente. Y la realidad es que hoy no solo ocurrió en Occidente, sino que ocurrió varias veces peor que lo que terminó pasando en China. Así que en ese sentido China viene envalentonada, porque además China es, como dice un libro que anda por la vuelta, la burbuja que nunca explota, ¿no? El canciller Wang Yi hace unos años dijo una frase muy interesante: se han formulado cientos de teorías sobre el colapso de China, pero por ahora lo único que ha colapsado son esas teorías. Así que estas son cosas que tenemos que tener en cuenta. Y para cerrar esta primera sesión me gustaría dejarlos con dos frases que nos invitan a la reflexión. Una de ellas de Vijay Gokhale, que es el ex embajador de India en China, que dice lo siguiente: dice que contrariamente a lo que se especula, China siempre ha dicho que no busca derrocar el orden mundial actual. Y deberíamos escuchar con más atención lo que dice China. Porque a China, dice Vijay, ¿por qué China se tomaría la molestia de destruir el orden global cuando simplemente puede apropiarse de ese orden global por completo, dejándolo intacto? Y si uno ve lo que pasa en la Organización Mundial de la Salud, como les decía, en el propio Banco Interamericano de Desarrollo, en nuestro vecindario, en el que China es miembro del banco, China ha ido adquiriendo un protagonismo cada vez mayor en el mismo, hasta que el año pasado se iba a realizar la Asamblea Anual de Gobernadores en Chengdu, y Estados Unidos puso el grito en el cielo, y la consecuencia directa de todo esto es que hoy el gobierno de Trump nomina a un norteamericano por primera vez en la historia para liderar el BID, un tema no menor en el que Uruguay y otros países latinoamericanos han tenido que tomar posición. Pero incluso en la misma infraestructura institucional global que China genera, como el Banco Asiático para la Inversión en Infraestructura, China no apunta a innovar en el sentido estructural de estas organizaciones. China básicamente utiliza modelos exitosos que han funcionado en otros organismos internacionales, como el Banco Mundial, como el Banco Asiático de Desarrollo, y los replica.
Y después, por otro lado, la otra frase con lo que lo quiero dejar es una frase del presidente Julio María Sanguinetti, quien dice que China no es la Unión Soviética, que es una potencia distinta porque no pretende la difusión universal de su sistema, a diferencia de la Unión Soviética que pretendía que todos fuéramos comunistas. China busca ser una especie de potencia universal comercial, dijo Sanguinetti en una entrevista hace unos días con la Gaceta de Tucumán en Argentina. Y a mí la duda que me genera aquí es que yo no sé hasta dónde el buscar difundir un sistema universalmente es opcional y hasta dónde es inevitable. De hecho, creo que ante las actuales circunstancias China no va a tener más remedio que intentar difundir su sistema, que de nuevo, no necesariamente es un sistema comunista, sino que es un sistema que ellos lo llaman economía socialista de mercado, pero que en la práctica es un capitalismo político, un capitalismo de Estado, como decíamos hace unos minutos. Entonces, frente a esta situación, ¿qué podemos hacer los países latinoamericanos? Y la verdad es que no es una decisión fácil, estamos en un cruce de caminos bastante complejos y hay argumentos para un lado y para el otro, ¿no? Es decir, es innegable en primer lugar que el sistema de valores de China es bastante diferente al sistema de valores que tenemos los países latinoamericanos. Es innegable también que por cuestiones hemisféricas, por cuestiones de familiaridad cultural, estamos más cerca de Estados Unidos, pero a pesar de que esto no sea tan evidente, por cuestiones del estadio de desarrollo en el que nos encontramos, por el hecho de ser países en desarrollo, estamos más cerca de China, más cerca de lo que se imaginan. Creo que una de las cosas que uno ha podido ver en distintas conversaciones con jóvenes chinos, con empresarios chinos, con miembros del gobierno y demás, es que las aspiraciones que tenemos como habitantes de países en desarrollo, o como nacionales de países en desarrollo, son bastante similares. Así que desde esa perspectiva estamos un poco más cerca de China. Y también creo que es interesante ver qué es lo que están haciendo otros países, cómo se están posicionando ante esta situación, ¿no? Singapur, por ejemplo, un país de gran prestigio a nivel internacional. Bueno, Lee Hsien Loong, el primer ministro de Singapur, que ahora va de salida, pero bueno, es el hijo del líder histórico de este país, dijo en un foro de seguridad hace un año más o menos que China y Estados Unidos no pueden forzar a las pequeñas naciones a elegir un bando, ¿no? Una estrategia a tener en cuenta. Nueva Zelanda, por su parte, miren, el canciller de Nueva Zelanda, hace poco lo entrevistaron al respecto de este tema, y contestó muy creativamente diciendo que la diplomacia es el arte de tirarse al agua sin salpicar a los demás, ¿no? Y básicamente la estrategia que hoy Nueva Zelanda está aplicando para lidiar con esta rivalidad geopolítica, tecnológica entre China y Estados Unidos es una suerte de ambigüedad deliberada. Porque por un lado Nueva Zelanda es parte de este acuerdo de inteligencia conocido como los 5 ojos, el Five Eyes, que es un acuerdo de inteligencia que nuclea a Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y el Reino Unido, por el cual comparten inteligencia y básicamente muchos lo ven como una alianza contra China. Pero al mismo tiempo Nueva Zelanda tiene a China como principal socio comercial y tiene un tratado de libre comercio con China y obviamente que no quiere que el gigante asiático se enoje porque eso le generaría problemas económicos bastante grandes. Y en Uruguay también lo vemos, la pasada semana, si mal no recuerdo, el presidente de la calle Pou, hablando de este tema en la cumbre del Mercosur, hizo especial referencia a la falsa dicotomía que existe entre China y Estados Unidos, ¿no? entre tener que elegir entre China y Estados Unidos. Sea cual sea el camino que terminemos tomando, creo que lo que no vamos a poder hacer es no elaborar una estrategia para acomodarnos en este nuevo mundo. Y más allá de lo que ocurra en la elección americana aquí en noviembre, sea que gane Trump o que Biden le arrebate el poder, la cuestión de fondo no va a cambiar. La competencia estratégica a nivel geopolítico, a nivel tecnológico entre Estados Unidos y China va a continuar, ¿no? Ahora, toda esta situación abre oportunidades de negocios para los países latinoamericanos. Creo que nosotros venimos de la cultura de que a río revuelto ganancia de pescadores y somos bastante pescadores en ese sentido. Lo que yo creo que es clave ante una situación como la que estamos es
lograr hacer lo que Indra Nooyi, la ex CEO de PepsiCo, recomendaba y que es uno de los mejores consejos que me ha tocado escuchar. En este mundo los que ganan terminan siendo aquellos que son capaces de generar conexiones no evidentes. Entonces para eso uno tiene que estar como cuando uno se va a hacer un examen al oculista, ese examen que lo ponen contra una suerte de lente y uno tiene que andar apretando y distinguir dónde están los puntitos, ¿no? Con la visión periférica. Bueno, uno tiene que estar así, básicamente, identificando las distintas oportunidades y buscando los vínculos entre ellas, porque lo bueno de vivir en este mundo tan complejo es que tal vez nunca tuvimos tantas oportunidades para generar nuevos negocios como tenemos hoy. En este sentido me gustaría recapitular un poco hacia la razón por la cual China se convirtió en potencia, que esto es algo que no podemos omitir. China se convirtió en la potencia que es hoy porque las potencias occidentales se aburguesaron y se acostumbraron a la vida fácil. Y cuando digo esto, no me refiero solo a los grandes centros de poder, sino que también me refiero a la población, al dueño de un pequeño kiosco que está acostumbrado a cerrar a las 6 de la tarde, mientras que en China están prácticamente abiertos que toda la noche, al industrial que no quiso complicarse más la vida produciendo aquí en Occidente, porque podía producir en China a la mitad del costo y dejando todos los dolores de cabeza que tiene la producción industrial de lado. Era mucho más cómodo y mucho más barato producir en China. Y el resultado era bastante bueno, porque los productos eran de calidad aceptable, porque el precio obviamente era competitivo. Podrían haber hecho lo mismo en Estados Unidos o en cualquiera de los otros países occidentales, pero no quisieron complicarse la vida. Lo que no tomaron en cuenta es que, claro, después de 40 años de ser la fábrica del mundo, el músculo industrial de China se potenció y el músculo industrial de Estados Unidos se atrofió. Y la situación llega a tal punto que Tim Cook, CEO de Apple, dice en una entrevista que le hacen hace un par de años en el Fortune Global Forum en Guangzhou, que no es que Apple produzca los iPhone en China porque es más barato. Los produce en China porque no puede producirlos en Estados Unidos, no encuentra en Estados Unidos el talento ingenieril necesario para producir esos iPhone, mientras que en China puede llenar varios campos de fútbol, como dice Tim Cook puntualmente, de ingenieros que le permitan fabricar esos iPhone. Así que eso de que el Made in China es porque producir en China es barato, se terminó. Y China, como les decía, desarrolló un músculo industrial muy fuerte que hoy básicamente se resume en la nueva estrategia industrial del gobierno chino, que es el Made in China 2025, el hecho en China 2025, que la lanzó alrededor del 2013-2014, pero que se mantuvo con un perfil bajo hasta que Estados Unidos puso sus ojos en esa estrategia. Y si uno lee hoy el documento del Departamento de Defensa en el cual se identifican a los grandes rivales geoestratégicos, geopolíticos de Estados Unidos, se hace referencia específicamente al hecho en China 2025. Esto se lo digo como antecedente porque yo creo que en América Latina cometimos un error gigantesco en la década del 2000, un momento trágico de la década de los 2000. ¿Saben cuál fue? Fue el día en el que el señor Hugo Chávez se paró en un estadio en Mar del Plata, un estadio repleto de gente, y pidiendo que le alcanzaran una pala, celebró el entierro del área de libre comercio de las Américas con la famosa frase que fue "Alca, Alca, al carajo". Yo creo que eso, ¿por qué creo que esto fue una gran tragedia para la región? No por el Alca en sí, sino por el hecho de que mató el discurso de generar una verdadera integración en esta región fantástica que es las Américas, desde Alaska hasta Tierra del Fuego. Les digo, es decir, habiendo trabajado con el gobierno de Canadá, viviendo aquí en los Estados Unidos, habiendo recorrido varios países de la región latinoamericana, tenemos un potencial gigantesco que por no estar integrado de manera adecuada no lo estamos aprovechando. Y creo que hoy eso lo estamos sufriendo, porque si Asia logró convertirse en el continente próspero, digamos, de nuestro tiempo, es en parte porque los grandes capitales de Estados Unidos
eligieron a Asia como el centro en el cual generar sus cadenas de suministro. Nosotros nos perdimos el tren de ser la base industrial de la potencia del hemisferio norte, porque el ALCA tal vez es cierto que hubiera generado a algunos perdedores a nivel regional, que no hubieran podido competir con las empresas norteamericanas y canadienses, pero lo que también es cierto es que hubiera contribuido a atraer nuevas inversiones, grandes inversiones, que son las que en definitiva permiten generar desarrollo local y desarrollo genuino, que no pudimos atraer, ¿no? Y si bien esto es un intangible y no lo podemos medir, lo que perdimos en ese sentido, trabajando en promoción de inversiones, no tengo la menor duda de que podríamos haber hecho un gran trabajo de atracción de inversiones en ese sentido. Y hoy, cuando el tren pasa otra vez, cuando las empresas estadounidenses empiezan a pensar en un reshoring a medida que se da este desacoplamiento de China, América Latina no suena como la alternativa natural, con la excepción de México. Quien suena como la alternativa natural es el sudeste asiático. Entonces creo que ahí nos estamos perdiendo una oportunidad importante por el lado de los Estados Unidos. Al mismo tiempo, no nos podemos olvidar que China es el principal socio comercial de la mayoría de los países de la región. Lo que sí tal vez tenemos que mirar con un poco más de detalle es el qué nos compra China, ¿no? Porque China básicamente nos compra materias primas, nos compra productos agropecuarios, nos compra minerales. Si Estados Unidos quisiera contrarrestar la influencia de China en la región, lo mejor que podría hacer es contribuir a generar un vecindario más próspero, a generar desarrollo genuino aquí en la región, lo que además le permitiría resolver un gran problema interno, que es la inmigración ilegal. Creo que la gente no se va de sus países de origen porque quiere, la gente se va de sus países de origen porque no tiene más remedio. Y si los Estados Unidos no quieren apoyar el desarrollo hemisférico con programas de inversión genuinos, creo que no tenemos que tener ningún reparo en darle entrada a China, que en definitiva es quien nos compra, aunque claro, los márgenes de lo que China nos compra creo que también son importantes, ¿no? Es decir, porque, como les digo, principalmente productos agropecuarios, si uno mira, en el caso puntual de Uruguay, las exportaciones de software, hacia dónde van, no quiero errarle en el dato, pero hace poco escuchaba al presidente de la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información decir que el 80% de las exportaciones de software del Uruguay van a Estados Unidos, ¿no? Unas exportaciones que naturalmente dejan un margen muchísimo mayor. Así que todas estas son cosas que hay que considerar en el mix a la hora de elaborar una estrategia para este nuevo mundo tan complejo. Y bueno, y hablando de software y de tecnología, les puedo decir que estando en ciertos círculos de élite en Silicon Valley, escuchando lo que se dice, les puedo asegurar con total convicción de que América Latina se ha puesto de moda en la región. Países como Colombia surgen en todas las conversaciones, en particular, y esto en virtud de que tendencias como el trabajo remoto, el establecimiento de equipos de ingenieros distribuidos, como se les llama por aquí, se ha tornado la regla y no la excepción. Y América Latina surge en la ecuación porque a las empresas americanas ya no les gusta trabajar con ingenieros de India o de Europa del Este, porque la diferencia horaria no le permite generar tracción pareja para poder trabajar en equipo con sus equipos de ingenieros de aquí. Así que la oportunidad hoy está realmente pronta para que alguien vaya y la capture en el aire. Creo que eso es una de las grandes oportunidades que tenemos hoy como región. Y más allá de eso, creo que hay una enorme oportunidad en la creación de productos que pueden venderse directamente a los consumidores, ¿no? El D2C, como le llaman hoy, está muy de moda en los Estados Unidos y bueno, hay muchísimos casos de éxito que lo comprueban, ¿no? De hecho, hasta la propia Unilever está comenzando a vender directamente sus productos a los consumidores cortando intermediarios, ¿no? Así que el nivel de innovación que se está generando hoy a nivel industrial en ese sentido es bastante grande, ¿no? Le doy un ejemplo bien concreto. No sé si han escuchado hablar de la marca de calzado Allbirds, pero básicamente se trata del calzado de moda en
Silicon Valley, en varios de estos centros costeros de los Estados Unidos, que es un calzado que tiene la particularidad de ser ecológico, es elaborado con lana merino, con eucaliptus incluso, productos todo que tenemos en un país como el Uruguay, pero que sin embargo no hemos podido empaquetar en productos innovadores de este estilo. Hoy Allbirds, que es una empresa fundada por un neozelandés, tiene una evaluación de más de $1.000 millones. ¿Y cuál es el secreto del éxito en estos casos? Es decir, ¿cómo lo hacen posible? Bueno, miren, después de estar un buen tiempo afuera, creo que hay una y una sola razón para el éxito de estas empresas. Y esa razón es el posicionamiento estratégico de recursos humanos de élite. Yo estoy convencido de que nuestros mejores cerebros tienen que venir a instalarse, a desarrollar sus carreras en los centros de innovación globales y desde acá repartir oportunidades y derramar oportunidades para sus países de origen. Yo no creo que a diferencia de lo que ocurría antes, en este mundo tan interconectado, la fuga de cerebro, como se lo solía llamar, sea algo negativo. Creo que al contrario, en este mundo hiperconectado, eso es un mecanismo, el contar con nuestro talento en las mejores organizaciones del mundo, es un mecanismo de generación de oportunidades sin igual. Realmente estoy convencido de que nuestros mejores cerebros son nuestros cohetes, y no solamente lo digo yo. Si uno escucha, por ejemplo, lo que dice Kai-Fu Lee, autor del libro Superpoderes de Inteligencia Artificial, ¿no?, en el que analiza cómo China y Estados Unidos compiten a nivel tecnológico. Kai-Fu Lee dice bien claramente, es decir, los terceros países, digamos, lo único que pueden hacer en este mundo es enviar a sus mejores cerebros a las mejores universidades y luego que ellos desde ahí contribuyan a generar los emprendimientos, los ecosistemas que contribuyen a generar este desarrollo genuino. ¿Y por qué les digo esto? Porque lo veo todos los días. Hace unos días hablaba con el director de una firma de Venture Capital, de capital de riesgo, que maneja más de $1.500 millones el hombre, así que algo entiende, y me decía que al final del día las decisiones las tomaban en base a la familiaridad que tuvieran con ciertas regiones, ¿no? Es decir, si una de las empresas de su portafolio tenía que abrir un centro de investigación y desarrollo en otro país, lo iba a abrir no en el país que los datos dijeran que había que abrirlo, sino en el país en el que tuviera algún contacto, alguna referencia que lo pudiera guiar para ese país. Entonces, nosotros creo que tenemos que mejorar muchísimo a la hora de entrenar a profesionales, a emprendedores capaces de ir y comerle la oreja a los CEOs de las principales corporaciones del mundo, que son los que en definitiva toman las decisiones y los que en definitiva tienen la capacidad de movilizar esos recursos económicos que tanto se precisan en nuestros países, ¿no? Y más allá de generar este tipo de individuos, creo que es fundamental posicionar a personas que provengan de contextos culturales similares a los nuestros en puestos de decisión, porque es mucho más fácil después que otros vengan, presenten proyectos y terminen recogiendo los fondos que necesitan, ¿no? Y en este sentido yo sé que hoy estamos en un mundo en el que todo parecería ser súper técnico, en el que la información y los datos, digamos, son el rey, ¿no? Data is king, por decírselos en inglés. Mira, yo tengo este libro aquí de una persona muy interesante que es Robert Iger, el ex CEO de Disney, un tipo muy elocuente y muy inteligente, muy articulado a la hora de explicar conceptos. Y después de dirigir una empresa como Disney, después de hacer partnerships con Pixar, de adquirir Marvel, de adquirir Lucasfilm, la productora de Star Wars, este señor dice que hay que reconocer que nunca hay una certeza del 100% a la hora de tomar un riesgo, y no importa la cantidad de datos que hayas recibido, no importa cuánto hayas vetado una decisión, a la hora de tomar el riesgo, en última instancia, termina siendo una decisión basada en el instinto de la persona. Así que creo que a muchos les va a resonar esto que dice Iger, porque bueno, a veces en este mundo, en esta marea de MBAs y demás, parece
perdemos la perspectiva de que en definitiva los riesgos son riesgos y bueno, y hay que tener el coraje para tomarlo, ¿no? Para ir cerrando, me gustaría dejarles algunas recomendaciones, como les prometí al principio. Les quiero dejar una recomendación de un libro, que es un libro que acaba de salir, no lo leí todavía, les voy a ser honesto, pero leí la previa en un artículo de Bloomberg la semana pasada y me gustó mucho. Se llama precisamente La burbuja que nunca explota, y es un libro que habla sobre China y sobre cómo muchas de las predicciones de economistas occidentales han acabado en la papelera. Me gustaría recomendarles también el podcast Business Wars, que es un podcast que creo que lo van a encontrar muy interesante porque analiza todas las rivalidades de negocios que nos han fascinado en algún momento. Coca-Cola contra Pepsi, Nike contra Adidas, Microsoft contra Apple, Amazon contra Walmart. Realmente está muy bien logrado, se los recomiendo. Y finalmente los invito a suscribirse también al newsletter que en lo personal elaboro varias veces a la semana, que se llama China Notes, en el que compartimos todas las novedades sobre lo que está pasando en los negocios entre China y América Latina, y que creo que lo pueden encontrar valioso. Así que luego le vamos a compartir el link para que lo puedan ver. Para cerrar, me gustaría darles una estadística a la que hace referencia David Sachs, el autor del libro titulado El alma del emprendedor, porque a veces vivimos en un mundo en el que no todo es lo que parece y en el que las apariencias engañan al mismo tiempo, ¿no? Es decir, hoy alrededor del mundo se habla del emprender, ¿no? Como nunca antes. Emprendedores como Mark Zuckerberg o Elon Musk son verdaderas celebrities, pero cuando uno mira un poquito más allá de la cáscara, cuando uno escarba un poquito más y mira los datos aquí en los Estados Unidos, incluso en la cuna del emprendedurismo y demás, la realidad indica que en los últimos 20 años ha descendido el número de empresas que se crean año a año o se ha mantenido, ¿no? Y de hecho se habla mucho de venture capital y de financiamiento y ese tipo de cosas. La realidad marca que solo el 17% de las empresas estadounidenses acceden a financiamiento externo y solamente 2 de cada 10 emplean gente. Así que esto creo que es importante marcarlo para no perderse en el ruido. Y creo que tampoco es una casualidad, ¿no? Porque, miren, hay una caricatura que a mí me gusta muchísimo. Es una caricatura que tiene 3 filas. Una fila, tal vez alguno la vio, una fila es la fila para criticar, que es una fila larguísima. Otra fila es la fila para decir, para sugerir cómo se deberían haber hecho las cosas, y que es un poco menos larga. Y la tercera fila es la fila para hacer, que en esa fila no quiere estar nadie, ¿no? Porque hacer es difícil, porque emprender es difícil, y bueno, el mensaje que me gustaría dejarles hoy es que para aprovechar todas las oportunidades que genera este nuevo mundo en el que tenemos a China y Estados Unidos en esta rivalidad, creo que lo mejor que pueden hacer es justamente seguir haciendo, seguir emprendiendo, porque en definitiva esa es la manera en la que podemos generar oportunidades de progreso para nuestra sociedad, y porque esa es la manera mediante la cual podemos construir un mejor porvenir. Muchas gracias, Aje, por la invitación, y bueno, ahora abrimos el Zoom a preguntas. Realmente ha sido un gusto. Nico, muchísimas gracias, de verdad. La verdad que me anoté un montón de cosas. Estoy seguro que muchos hicieron lo mismo. No sé, Nico Perini, si tenemos alguna pregunta para aprovechar el tiempo con el otro Nico. Sí, hemos recibido algunas consultas. Una, bueno, es más específica respecto a las teorías conspirativas respecto al origen de la pandemia. Si tenías alguna posición al respecto, o qué es lo que se comenta. Y bueno, las teorías conspirativas en este mundo de redes sociales están siempre a la orden del día, ¿no? Lo que tal vez sea un poco decepcionante es que tengamos líderes políticos que impulsen esas teorías conspirativas activamente, ¿no? Yo personalmente no creo en las teorías conspirativas.
Se dice que el virus surgió en un laboratorio en Wuhan, ¿no? Que puede haber sido algún accidente, ¿no? Que China haya plantado el virus a propósito. Se dice también que las empresas chinas salieron a la compra de acciones de empresas occidentales en la distinta bolsa de valores a raíz de la pandemia. Eso no es así, hay mucha fake news. Y bueno, creo que lo que pasó realmente es una desgracia, pero no creo que haya habido una mano buscando que esto pasara. Otra de las preguntas tiene que ver con si algún empresario está buscando acercarse a China para hacer negocios, ¿cuál sería el mejor camino que le recomiendes? Y bueno, el mejor camino que le recomiende, para ser 100% honesto, es instalarse en China unos meses. Instalarse en China unos meses y bueno, hacer la prueba directamente, ver cómo uno se siente en el ecosistema, porque realmente China es un país que es complejo, que es difícil. Hacer negocios en China sin un socio chino no es moco de pavo. Y bueno, y volviendo a las caricaturas, hoy estamos para las caricaturas, es decir, hay una que a mí me gusta mucho, ¿no? Es decir, que es básicamente una suerte de gran puerta con un cartel que dice market friendly, ¿no? O amigable para el inversor extranjero, y una alfombra roja, ¿no? Y cuando los inversores extranjeros ven eso y dicen vamos a hacer negocio con China, comienzan a caminar por la alfombra roja, y cuando pasa la puerta resulta que no era una alfombra roja, resulta que era la lengua del dragón que estaba esperando del otro lado escondido para comérselo, ¿no? Entonces, es complejo el hacer negocio con China, no es imposible, pero si tuviera que darte un consejo es instalarte unos meses en China y buscar un socio chino. ¿Tenés alguna información respecto a el avance de la fiebre porcina africana y la matanza de cerdos en China? No tengo los últimos datos, para serte honesto, pero ha sido un golpe gigantesco para China. Para América Latina ha sido algo bastante positivo, ¿no? Porque ha contribuido a aumentar las exportaciones de soja, porque ha contribuido a que empresas chinas le pongan el ojo a la región como una base de producción de cerdos, ¿no? En Argentina, de hecho, se está conversando este tema bastante activamente. Biogenes y Bagó, la empresa farmacéutica, está trabajando puntualmente en este tema. Se espera, según algunos análisis de consultores, que las inversiones chinas en el sector puedan llegar a los 4.800 millones de dólares en la Argentina. Así que por ahora creo que para nosotros ha sido, por más que suene un poco feo decirlo, ha sido bastante positivo. Llega otra pregunta que dice, si el dilema es entre capitalismo y Estado, entiendo que ambos se benefician simplemente comerciando, pero por otro lado se escuchan noticias sobre una guerra comercial entre Estados Unidos y China. ¿Qué es lo que me estoy perdiendo? Y lo que te estás perdiendo es que lo que importa en definitiva es quién tiene la sartén por el mango, quién es el propietario o a quién tiene el control de las grandes soluciones tecnológicas de nuestro tiempo, desde microchips hasta la tecnología 5G, pasando por tecnologías aplicadas a alimentos y demás. Históricamente se decía, hay una frase de un ex embajador de Estados Unidos en China, John Huntsman, ex candidato presidencial también por el Partido Republicano, que decía que China y Estados Unidos estaban unidos en matrimonio y el divorcio no era una opción, ¿no? Que justamente las dos economías estaban tan entrelazadas y había tanto interés en comerciar que nunca se llegaría a un conflicto de este tipo, ¿no? Lo que termina pasando, en mi opinión, es que como cuando en la secundaria dos niños se comenzaban a pelear jugando y terminaban después peleándose en serio, es lo que ha pasado con la guerra comercial y con las actitudes que Trump ha tenido desde el 2016, desde el 2017 hasta ahora, ¿no? Empezó todo el mundo antes de la elección, decía, esto es un chiste, no va a pasar nada, mirá si Trump se va a meter en un lío de esta magnitud con China. Bueno, terminó pasando y la razón, para contestar de vuelta esa pregunta, es porque hay una lucha por el definir quién es el que manda, en definitiva.
Bueno, eso creo que contesta a otra de las preguntas, que era qué grado de dependencia tecnológica y de producción industrial tiene hoy Estados Unidos con China. Bueno, en materia de producción industrial tiene una dependencia bastante grande. La mayoría de los productos de consumo, desde el iPhone hasta otros productos electrónicos, son producidos en China, ¿no? Por lo que hay una dependencia total en ese sentido. También vale la pena señalar que China tiene una dependencia económica, una dependencia tecnológica con Estados Unidos, ¿no? Porque los microchips, los sistemas operativos, al menos en el sector tecnológico, son todos made in USA, ¿no? Android, los chips de Intel y demás, que muchas empresas tecnológicas chinas utilizan, son hechos en Estados Unidos. Así que hay una interdependencia ahí recíproca, pero que a raíz de toda esta situación, es decir, los dos países están buscando eliminar esa dependencia, ¿no? Es decir, por un lado China quiere empezar a desarrollar sus propios microchips, por ponerles un ejemplo puntual. Por el otro, después de lo que ha ocurrido con la pandemia, Estados Unidos y todos los países de la grandes potencias de Occidente dijeron, che, paren un poquito, no podemos ni fabricar un respirador, acá no tenemos máscara, no tenemos nada. Se dieron cuenta de que básicamente era tan fácil, tan cómodo enviar toda la cadena de producción para China, que se olvidaron de que también podían producir. Hemos recibido algunas consultas que tienen que ver con un poco aspectos económicos, o por lo menos de global. Por un lado, si sabés algo sobre el impacto del consumo en China después del COVID-19, y si se prevé alguna categoría de producto o algún declive significativo. Y por otro lado, existe otra pregunta que viene con... de la soberanía... No, con respecto a la noticia de China y su yuan digital, renminbi, ¿hasta dónde el dólar es una moneda que tiene futuro? Bien, varias cosas en una y varias cosas bastante complejas. Respecto de lo que está pasando en China hoy, sectores que se han reactivado y sectores que están sufriendo, hoy de mañana hablaba con algunos contactos en China y me decían que básicamente la economía ya está de vuelta en marcha. Ciertos sectores no terminan de despegar, el retail todavía le cuesta, el sector turístico todavía tampoco termina de despegar porque la gente todavía no tiene confianza para salir de vuelta a la calle y para volver a la vida normal que llevaba antes. Así que esos sectores están sufriendo bastante y de hecho eso repercute directamente en muchos países latinoamericanos, ¿no? Porque en Chile, por ejemplo, las exportaciones de vino se han visto resentidas porque los consumidores chinos no salen a los restaurantes a tomar vino como lo hacían antes, ¿no? Eso le ha pegado directamente a muchos exportadores latinoamericanos. Respecto del dólar como moneda con futuro y demás, yo creo que estamos muy lejos de que el dólar deje de ser una moneda confiable. No veo ahí un problema en el corto plazo. Veamos qué sucede con el yuan digital, es una iniciativa bastante ambiciosa, esta iniciativa de China, pero bueno, todavía está por verse hasta dónde llega y la confianza que genera en el sector empresarial y en el ciudadano común en general. ¿Es algún tipo de producto o servicio con mayor oportunidad para comercializar hoy con China? Sí, definitivamente. Creo que los alimentos con valor agregado tienen un enorme potencial. Creo que lo que tal vez tendríamos que hacer es un buen estudio de mercado en China que nos permita ver cómo en lugar de ser, como decían en Argentina algunos líderes políticos, ¿no? En lugar de ser el granero del mundo, ser el supermercado del mundo, ¿no? Es decir, elaborar productos que pueden llegar directamente al consumidor ya pronto. Hay algunos casos en Argentina interesantes en el sector cárnico, por ejemplo, una marca Stokes, que básicamente lanzó una suerte de snack de carne para los consumidores chinos. Creo que es un caso que les puede resultar interesante. Y después veo muchísimo potencial en materia de ciertos contenidos audiovisuales que presentados de la manera adecuada y con los partners adecuados en China pueden tener un gran potencial de colocación. ¿Crees que se debería fortalecer la marca país Uruguay en China? ¿Se está haciendo bien eso hoy en día?
Yo creo que se está haciendo muy bien, creo que tenemos la suerte de tener un embajador de primer nivel como Fernando Luris. Siempre, de todos modos, hay cosas que se pueden mejorar, ¿no? Es decir, yo creo que lo que no hemos logrado realizar como país es instalarnos en China con la humildad que requiere, ¿no? Y con esto quiero decir puntualmente que muchos empresarios uruguayos van a China creyéndosela, somos los unos en Uruguay, vamos a ser los unos en China, y se olvidan de que China es un mercado hiper complejo y subestiman la necesidad de contar con un y bueno, creo que es en lo que podríamos trabajar un poco mejor, no tanto tal vez para mejorar la marca país, sino para mejorar nuestra estrategia para China, es en identificar cuáles son las empresas chinas con las que queremos hacer negocios, y no solo identificar las empresas en sentido abstracto, identificar las personas puntuales a las que tenemos que hacerle seguimiento y realizar un trabajo de inteligencia comercial mucho más profundo. Bueno, para ir cerrando, dos interesantes. Uno, si tenías algún tipo de conocimiento sobre newsletters de negocios o innovación en China, como para recomendar. Sí, me río mientras leo esta pregunta porque, bueno, le voy a recomendar en primer lugar el mío, que es China Notes, que bueno, que lo escribimos en español y enfocado específicamente en las oportunidades de negocios entre China y América Latina. Pero después, más allá de eso, les recomiendo, si quieren enfocarse un poco más en la geopolítica, el newsletter de Axios sobre China, que está bastante bueno. Y bueno, ahí les dejo el link de China Notes para que lo puedan ver también, creo que les puede gustar mucho. Bien, para terminar, hay una pregunta interesante que dice, el 11 de noviembre es el Día del Soltero en China, ¿crees que va a haber récord de ventas? Yo soy optimista por naturaleza, así que creo que este año superamos el récord del 2019. Bien. Nico Perini, muchas gracias por hacer de intermediario. La verdad que excelente. Te ganaste otro evento ya en ese rol, la rompiste. Nico Santo, muchísimas gracias. La verdad que es súper interesante, creo que todos nos vamos sumamente contentos y la ventaja de sentirnos mucho más cerca, ¿no? Eso que decís vos de ir, instalarse en China. Bueno, yo creo que hoy, creo que a nivel general todos estamos como más abiertos a estar más cerca del mundo, ¿no? Nosotros lo tratamos de fomentar siempre desde AGE con nuestra red FIGE, y de hecho tenemos varios que están acompañándonos en este evento. Así que bueno, de verdad muchísimas gracias. Para mí fue sumamente gratificante y creo que por los comentarios que estoy viendo todos muy contentos. Para aquellos que se suman un poquito tarde, esto está quedando grabado, seguramente lo vamos a utilizar para nuestro podcast, así que vamos a tener la grabación de esto subida seguramente sobre fin de mes o principios de agosto, no sé cómo está la programación de podcast, pero que viene bastante intensa. Vamos a estar subiendo, sí, obviamente, el audio, y la semana que viene va a salir en Asuntos Públicos, seguramente a partir del miércoles. Nos tienen que confirmar, pero lo vamos a compartir en redes. De verdad, muchísimas gracias a todos por participar. Recuerden que tenemos 2 eventos ya confirmados para julio. 16 de julio, lanzamiento de la ronda de negocios Uruguay-Argentina, que seguramente se realice los primeros días de agosto. Y 23 de julio, una charla con Damián Mara Martínez, Digital Content Creator, y en agosto-septiembre ya vamos a volver con los eventos presenciales. De nuevo, Nicolás, de parte de toda la directiva de AGE y de todos los que estuvimos acá presentes, muchísimas gracias a todos. Los invito a aquellos que quieran para saludar, poner la cámara y saludar así, hacer como que estuviéramos más cerca. Son más que bienvenidos. Un placer compartir con ustedes y verlos, ¿sí? Muchísimas gracias a todos y nos vemos en la próxima. Muchas gracias a todos, que pasen muy bien. Hasta luego. Chao, chao. Chao, gracias.